Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. Hoy es 6 de diciembre de 2024, por lo tanto toca hablar en exclusiva sobre la prostitución, no, sobre la Constitución. Se celebra un aniversario más de la aprobación de la Constitución, 1978. Lo primero que hay que decir es que tal vez es ahora cuando estamos viendo las verdaderas, tristes y terribles consecuencias de aquella aprobación de aquel texto legal que sigue vigente. La Constitución fue la llave que abrió la caja de Pandora para España. ¿Saben cuál es el mito de la caja de Pandora? Es un mito griego. Zeus le regala a Pandora una caja con una trampa. En ella están guardados todos los males habidos y por haber que pueden afectar al hombre, a la humanidad. Sabe que Pandora tiene un problema, es la curiosidad. Peca de curiosidad constantemente y entonces, aunque le dice que no abra nunca esa caja, ella va y la abre, con lo cual desata todos los males del mundo. Ese es el mito griego. En España ha ocurrido lo mismo. La Constitución es y va a seguir siendo, al parecer, la llave que ha abierto la caja de Pandora para España. Desde su aprobación, todo han sido males. Eso está también muy claro, ahora lo vemos. Dicen que el régimen del 78, que se inicia con ella, está de capa caída, está agotado, es fallido y tal. No, en absoluto. El régimen del 78 se diseñó, se planeó perfectamente, porque eran malvados pero no tontos, para lo que hoy vemos, a lo que hoy hemos llegado. Estamos hoy en el verdadero régimen del 78. Hoy podríamos decir que prácticamente se inicia así. Hoy que estamos en una dictadura, en una tiranía de corte socialista, con una cara pseudo-democrática que es la que le ofrece el Partido Popular, se la viene ofreciendo desde el inicio, y aun que otro partido satélite. Esa es la Constitución que tenemos. No sé si es la que nos merecemos, aunque bueno, pues esa es la que quisieron los de entonces. He querido representar ese régimen del 78 y esa Constitución con esta bandera, es la bandera agujereada, porque realmente la bandera de España es roja igualda. Nada tiene que ver con la monarquía, por cierto, pero el escudo es el que sí que representa al Estado, a la administración, al régimen político. La Constitución del 78, sobre ella pues hay muchas objeciones que poner. Abrió la caja de Pandora. Está escrita perfectamente sabiendo lo que hacían. No pensemos que eran ingenuos ni tontos. Se trataba de esto. Es un texto que además está lleno de contradicciones, de ambigüedades. Y ya sabemos que cuando en los textos legales, y este lo es, está aprobado, se incluyen ambigüedades o contradicciones, es porque se está pensando en la praxis, en el día después, en su puesta en práctica, que es lo importante. Los textos en sí legales pueden ser mejores o peores, pero si se interpretan de una manera, digamos, sana, con ganas de que se obtenga de ellos beneficios, pues normalmente serán buenos, pero serán buenos no tanto por ellos, sino por la praxis. Aquí se hizo de tal manera que se pudieran colar una serie de elementos que luego permitieran que en la práctica todo fuera según lo que ellos habían planeado. De entrada hay que decir que prácticamente la mayoría de los que elaboraron ese texto, aquellos personajes, hoy todos fallecidos menos uno, eran todos representantes ya de la anti-España, unos de una manera clarísima, otros no, pero ya eran esos cobardicas que también ya empezaban a ser la anti-España, como lo es hoy también el Partido Popular.
acabamos de ver el día 4 a Moreno Bonilla en la Comunidad Andaluza, Día de la Bandera Andaluza, que se la han sacado de la manga, que es una reminiscencia de aquel Blas Infante, un verdadero enfermo mental, terminó haciéndose musulmán. Se ha inventado, y Moreno Bonilla, Partido Popular, por cierto, hoy coge esa bandera, la enarbola, lo ha hecho el 4 de diciembre y ha dicho que no solamente va en camino de afianzar la identidad andaluza, no sabemos muy bien cuál es, sino también, y esto es importante, la lengua andaluza. Ahora todos vamos a tener que aprender a hablar en Ozú, Picha y otras cosas así, como en Asturias con el bable y mañana en Badajoz con no se sabe ya el qué. Esos son unos de los males, de los muchos, de aquella caja de Pandora que abrió la Constitución. Pero hay muchos más. Vamos a hacer algunas objeciones para que ustedes sepan por qué esta Constitución ha sido, es y va a seguir siendo, si no se cambia, nefasta para España, como hoy la vemos prácticamente destruida por esta Constitución. Hay que decir otra cosa importante, que no solamente es por la práctica, sino también por la vulneración sistemática que se ha hecho de todos los preceptos, algunos aceptables, que tiene la Constitución. Pero claro, es que para eso se hizo, para vulnerarla. Quien hace la ley hace la trampa. Y en este caso de la Constitución, más claro, el agua clara. La Constitución, y vamos a empezar por lo más importante tal vez, yo creo que sí que lo es, porque afecta al espíritu, y también al espíritu y a la tradición española, la Constitución es profundamente agnóstica. Sea por omisión real, y no solo nominal, de toda referencia a Dios, siendo por lo tanto inconciliable la Constitución con el deber moral de la sociedad para con Dios y para con la verdadera y única religión, que es, por supuesto, la católica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso implica también la no confesionalidad del Estado, lo que lleva aparejado, claro está, el desconocimiento, o mejor aún, la negación de los derechos de Dios, que lo tiene sobre las naciones, por ser el autor, el creador y señor de la comunidad política, realmente de las sociedades y de las naciones. La confesionalidad del Estado es fundamental. No me voy a referir al nacionalcatolicismo, es un término que a mí no me gusta para nada. Yo me refiero a que el Estado tiene que ser confesional. Por cierto, se ha achacado mucho al régimen y a la etapa de gobierno del Generalísimo esa confesionalidad que tuvo declarada y práctica, esa unión de la Iglesia y del Estado, pero ¿saben ustedes que el Reino Unido es un Estado confesional, como no lo ha sido nunca España, porque el rey o la reina, según el caso, es la cabeza de la Iglesia anglicana, íntimamente unida al Estado, a la monarquía, al Reino Unido? Es la papisa, digamos. El Reino Unido es un Estado confesional, hasta ese extremo de que el jefe del Estado es el jefe de la Iglesia anglicana. Bueno, nadie les dice nada. Marruecos es un Estado confesional, no solamente por ser musulmán, sino porque el sultán se considera descendiente directo, línea directa, del profeta Mahoma. Quiere decirse que el sultán es también cabeza, vamos a decir, entre comillas, de la Iglesia entre comillas, de Marruecos. ¿Para qué decir los estados árabes? ¿Para qué decir los islámicos como Irán? Son todos confesionales. Bueno, y les pongo también un ejemplo. Los Estados Unidos en sus billetes sigue poniendo que en Dios confiamos y nadie por eso les ha dicho nada. Luego harán lo que sean, pero nadie les ha dicho nada. Hablan de Dios. Son estados confesionales. Parece que España es la única nación del mundo que no puede serlo, cuando es la que más lo tiene que ser, porque España nace del catolicismo, del cristianismo. Nacemos con él, es nuestra raíz. Cuando
hemos estado conformes con esa raíz. Cuando hemos sido confesionales, hemos brillado más que ninguna otra nación del mundo. Cuando hemos renegado de esa raíz, han sido nuestros peores momentos de decadencia terribles. Váyanse a la historia, echen un vistazo para que vean que esto que he dicho es verdad. Pero hay que explicar lo que es un Estado confesional desde el punto de vista católico, no de los demás, no de los herejes, los paganos, los musulmanes, los infieles, no. Desde el punto de vista católico, la propia tradición de la Iglesia, la propia doctrina de la Iglesia lo define perfectamente. El Estado, en este caso España, siendo confesional, hay que tener en cuenta que hay unión entre la Iglesia y el Estado, pero sin confusión. Tiene que haber entre la Iglesia y el Estado división, pero sin separación. Hay que tener en cuenta y por qué un Estado tiene que ser confesional desde el punto de vista católico, porque la nación debe a Dios, como los individuos particularmente, cada uno de nosotros, la nación como colectivo, como conjunto, debe también adoración, amor y obediencia a Dios, claro. Si lo debemos los individuos, lo tienen también que deber la sociedad, el colectivo, en este caso la nación, la patria. Pero también hay una cosa importante que define la doctrina de la Iglesia, que la unidad religiosa, en la única religión verdadera, por supuesto, que es la católica, eso ya no vamos a decirlo más, es el principal fundamento de la unidad social, de la unidad de la patria y de la unidad de la nación. Y es su baluarte. Lo he dicho antes, cuando España ha tenido en cuenta esa unidad religiosa, es cuando España ha brillado. Cuando ha renegado de ella, es cuando hemos entrado en terribles periodos de decadencia. Por eso es importante la confesionalidad del Estado. Luego también es importante porque el Estado tiene la obligación, por lo que hemos dicho anteriormente en estos apartados, tiene por lo tanto como consecuencia la obligación de ayudar y defender a la Iglesia católica de los ataques de cualquier clase contra ella, y fíjense bien, incluso recurriendo a la fuerza, lo que no significa, lo que no quita, por supuesto, también es doctrina de la Iglesia, que el Estado deba tolerar los cultos disidentes, no son religiones, vamos a llamarles así, cultos disidentes, cuando tengan cierto arraigo por el tiempo entre la población. Aquí hay una comunidad protestante, puede haber una comunidad musulmana, en fin, o consten en tratados o en convenios. Todo esto es el conjunto que hay que tener en cuenta para saber perfectamente lo que es un Estado confesional, que no quiere decir que la Iglesia dirija el Estado como muchos pretenden o quieren hacer que nos creamos, y que no es así, para criticarlo, claro. Recuerden, unión entre Iglesia y Estado sin confusión, división sin separación. Bueno, pues la Constitución española del 78, todavía en vigor, es profundamente agnóstica, por omisión real y no solo nominal de toda referencia a Dios. Esto es muy importante, es una de las grandes alegaciones en contra de esta Constitución. Claro, faltan también referencias en la Constitución a los principios supremos de la ley natural y de la ley divina. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las leyes quedan a merced de los poderes del momento y de su orientación moral. Las leyes se orientarán moralmente y socialmente, pues, por el gobierno de turno. Imagínense, vean nuestra realidad. Claro, ese es el problema también de nuestra Constitución. Durante un tiempo, durante cerca de 40 años, cuando el Estado fue confesional, las leyes se inspiraron, no quiere decir que se sometieron, pero se inspiraron en la doctrina social y moral de la Iglesia, que es doctrina, ley natural, ley divina. No puede haber mejor. Cuando se inspiraron en esa doctrina moral y social, las leyes funcionaron. España, en los años 40 y década de los 50, incluso un poco después, vivió esos momentos tremendos
de paz, de justicia, de desarrollo, de reconciliación, de armonía. Cuando España con los reyes católicos fue también confesional, con Carlos V, con Felipe II, etcétera, civilizamos, cristianizamos un continente como es el continente americano, más las Filipinas, etcétera. Es decir, llevamos la doctrina social y moral de la Iglesia a la praxis y ahí están los resultados, en contra de lo que hicieron otros, también por cierto confesionales como Inglaterra en su momento, que hicieron todo lo contrario porque claro, son herejes. Vean la importancia, por lo tanto, y el gran fallo de nuestra Constitución. Claro, lo planearon así y lo hicieron así, quitando toda inspiración moral y social de la Iglesia y quitando toda referencia a Dios. El ser humano, el Estado, la nación, no tiene freno y así nos va y nos seguirá yendo. Pero es que además también, claro, lo que hace con todo esto la Constitución es que equipara a la Iglesia católica única, verdadera, porque la única religión verdadera es la católica, porque está fundada por Cristo, que es la cabeza de su cuerpo místico, pues la equipara, siendo la única verdadera, con toda una serie de ¿qué? Pues de creencias, porque no son religiones, de herejías, de prácticas paganas, incluso satánicas, que, bueno, ya sabemos cómo se comportan y son hostiles, muchas de ellas, hostiles, por ejemplo, el socialismo, el marxismo, son hostiles contra la Iglesia Católica, contra Dios o contrarias a ellas. Esto, claro, es lo que también estamos viviendo, que hemos vuelto a que se persiga a la Iglesia Católica, la cual, bueno, está en crisis, eso sería cuestión de otra lupa. Pero claro, consecuencia de esta Constitución es esto que les acabo también de decir. Vamos a poner más peros a esta Constitución, y es que no garantiza tampoco la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades. No se le garantiza de verdad en ella a los padres, por ejemplo, la educación religiosa y moral de sus hijos. Todo lo contrario, ya estamos viendo lo que se hace con los niños, el adoctrinamiento que se les está infundiendo desde hace décadas. Así la educación, la orientación educativa de la juventud española, los niños primero, la infancia, después la juventud también, pues queda en manos de ¿qué? Pues de las oligarquías, de los partidos políticos. Imagínense, eso también viene de la Constitución, lo que estamos viviendo. Y peor aún también, se somete la gestión de los centros de enseñanza pues a todo tipo de trabas para favorecer ¿el qué? Para favorecer esas ideologías contrarias a la moral católica. Todo eso está en la Constitución. No es algo que fue un error o se equivocaron, no. Lo hicieron con toda su intención. Imagínense el mal que esto significa para las familias. Bueno, lo están viendo ustedes. La destrucción de la familia viene de aquí también, de la Constitución. Vuelvo a repetir, no me cansaré. Lo tenían pensado y planeado perfectamente. Más cosas en contra de la Constitución. Pues, por supuesto, y voy a repetirlo, no tutela los valores morales de la familia, de la única del matrimonio, entre un hombre y una mujer, del matrimonio hasta que la muerte los separe. Todo lo contrario, la Constitución lleva en su seno promover la destrucción de la familia, del matrimonio, de los hijos. Claro, de esa manera que ha creado, hay que tener en cuenta que el matrimonio está fundado también por Cristo. Es una institución sacramental, es una institución que viene directamente de Dios, pero claro, si antes hemos quitado toda referencia a Dios, como hemos dicho, pues esto también no lo cargamos. Eso también está en la Constitución, cargarse el matrimonio y la familia. Cargarse entonces el derecho divino, la ley natural, la ley divina. Así vino después el divorcio, que ha creado, pues ya lo vemos, huérfanos, pero que tienen padres, madre, padre, pero que andan cada uno por su lado.
Los que sufren son la infancia y luego, por supuesto, ellos repetirán lo mismo que han visto, por desgracia también. Esto es muy importante. Eso también está en la Constitución. Y también en la Constitución está, aunque no habla de aborto, sí está que se pudiera llegar a él. Por eso se llegó a él. Todo eso de que todos tienen derecho a la vida, del artículo 15, es gaseosa. Si no se hubiera amarrado bien a la vida, habría que haber puesto desde la concepción del ser humano, que lo es en el mismo momento en que se concibe en el seno de la mujer, y también hasta su muerte natural. Pero eso no lo pusieron. ¿Ven la ambigüedad? Todos tienen derecho a la vida ya, y después aplicaremos en la praxis, en la práctica, lo que queramos. El aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera. Todo eso estaba ya en la Constitución, por eso después lo han podido desarrollar. Más que está en la Constitución, porque, claro, hemos ido ahora a la parte, digamos, moral. Yo creo que es la más importante siempre. Pero vamos a ir también ¿a qué? Pues a algo más, que también es muy importante, claro. Cuando se proclama la soberanía popular, que se dice, pues eso trae sus consecuencias. Y son las que estamos viendo. Parece que todo radica en el pueblo, pero como el pueblo no va a poder expresar su opinión diariamente, ni va a poder gobernar diariamente, ni tomar decisiones diariamente, pues todo va a quedar en manos de qué, de los elegidos por el pueblo, una oligarquía de partidos, pero además, ¿elegidos de qué forma? Con una ley electoral como la que tenemos, que no puede ser peor, de todas las habidas y por haber, pero además elegidos legal, legítimamente, transparentemente, o con pucherazos o pseudopucherazos. La soberanía popular es una quimera. Procede además de la Revolución Francesa. Esa revolución que, por supuesto, como todas las revoluciones, su ojeriza la tiene puesta siempre primero con Dios y, por supuesto, con la única religión verdadera, que es la católica, y, por supuesto, con la Iglesia católica, que es su depositaria, la que lo lleva en el mundo. Pero es que vamos a la siguiente parte. También en la Constitución está un gravísimo atentado contra la unidad de España, de la patria, de la nación. Porque cuando dice que España es una indivisible, agrega a continuación, ven el truco, ven cómo lo hicieron todo, agrega a continuación la existencia de nacionalidades. Esto es también revolucionario. Claro, las consecuencias las estamos viendo. El estado de las autonomías, ya hemos visto que no es capaz ni de atender cuando la gente se ahoga, lo ha pasado en Valencia. El estado de las autonomías es la vuelta a aquellos reinos taifas, bereberes, que no árabes, que ya sufrieron en España nuestros antepasados. El estado de las autonomías es disolver España en 17 mini-estados que por sí solos nada pueden, excepto andar a la gresca unos con otros, a ver quién se lleva más del pastel, que somos todos nosotros. Introdujeron perfectamente las palabritas que tenían en la cabeza para el plan perfectamente diseñado que hoy vemos ya alcanzar su culmen. El régimen del 78 no está ni mucho menos muerto. Realmente es ahora cuando empieza. Porque el régimen del 78 es una dictadura, una tiranía, en toda regla, solo que con una cara amable, porque además estamos en Europa y aquí no se permiten partidos únicos o dictaduras a la usanza de Cuba o de China. Y hay que difuminarla para que la gente además la trague. El establecimiento también de ¿qué? Pues de la democracia inorgánica frente a la democracia orgánica, que fue la que hubo durante 40 años, con el éxito tan grande que se tuvo, pues el introducir la democracia inorgánica, pues ya sabemos lo que ha traído también. Y así estamos. También esto lo tenían perfectamente pensado. En cuanto a, claro, la monarquía, que no estaba pensada así, sino volverla una monarquía liberal y parlamentaria, de partidos políticos, que no representan nada más que los intereses de sus élites y los intereses de las personas que forman esas élites, pues es lo mismo,
Pero esto ya se vivió en España a partir de 1812 con la Pepa y nunca ha funcionado, porque entre otras cosas, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, no lo admite. Somos viscerales, no sabemos debatir, vamos enseguida a discutir, a pegarnos puñaladas traperas, a ese odio, a ese cainismo, y entonces no puede funcionar nunca con este tipo de democracia, vamos a decir, parlamentaria, liberal y mucho menos una monarquía que además la corona se ha encargado de vaciar con aquello de que el rey reina pero no gobierna, es decir, una completa estupidez, por la cual está sentado ahí, se dedica a no hacer nada, pero eso sí lo firma todo, dándole visos de legalidad y de legitimidad, sin que sea así. Más cosas, pues es que también está implícita en la Constitución la negación de la independencia del Poder Judicial. Si ven ustedes el texto, realmente es así. Por eso después, en el 85, el Partido Socialista, el PSOE, inmediatamente llevaba en el poder apenas 2 años y medio, hizo aquella reforma de la elección del Consejo del Poder Judicial, que ha traído, por supuesto, el que, pues que no exista un Poder Judicial, que la justicia esté tan corrupta como está todo lo demás. Entre otras cosas, lo hicieron así, ya en la Constitución, porque ya los que lo hicieron sabían que de una manera u otra iban a acabar sentados en el banquillo. Y qué mejor que cuando te sientas en el banquillo que tener a un juez corrupto a tu servicio o ideológicamente a tu favor. Y eso es así. Claro, hoy cuando se habla de la independencia de los poderes, pues es absurdo porque no existe. Todo esto es lo que está en la Constitución, no nos engañemos. Y todo esto es lo que se ha ido desarrollando durante 40 años, sin prisa pero sin pausa, con paso corto pero sostenido, como dicen los montañeros. Esta fue la llave que abrió la caja de Pandora. Bueno, les cuento también que el mito griego dice que Pandora cerró como pudo la caja, una vez que se habían escapado lógicamente todos los males por el mundo. Y cuando consiguió cerrarla, quedó dentro, se dio cuenta que estaba dentro aún la esperanza. La interpretación del mito dice que algunos consideran que es que, y de ahí viene el refrán, la esperanza el último que se pierde, en este caso. Otros dicen que para Zeus, la esperanza también era un mal, porque, como decimos, el que, espera, desespera. Y la verdad es que muchas veces hay tentación ya de desesperar. Esta es la Constitución que hoy celebran muchos. No hay nada que celebrar, sino todo lo contrario que llorar. ¿Se han dado ustedes cuenta de que no hay ningún partido político, ninguno, que proponga una reforma en profundidad de la Constitución? ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos están de acuerdo y todos están en el ajo, de una u otra manera, con más o menor medida. En otros países democráticos, cuando ven que su Constitución pues tiene lagunas o no sé, o hay que adaptar a los tiempos que cambian, en Estados Unidos le llaman enmiendas y llevan no sé cuántas. En Francia, por ejemplo, país que nadie puede dudar que es democrático, pues va por la Quinta República, no tienen problemas, ven que esto no funciona, pues cambian. ¿Para quién? Para mejor, para que los errores que se haya podido cometer en un texto se subsanen. Hace poco hemos visto como, por ejemplo, en Chile, el general Pinochet modificó la Constitución porque vio que con la que tenían se les metía el socialismo de Allende, que es el mismo que había en Cuba. Una vez que se hizo con el poder y puso orden, modificó la Constitución, pero fíjense qué cosa más curiosa, que cuando ahora, 30 años, 40 años después, tanto la derecha como la izquierda que está en el poder, Boric, han presentado y han votado y han puesto en referéndum sus propios modelos de modificación de esa Constitución, digamos, de Pinochet, el pueblo chileno ha rechazado tanto una como otra. Eso indica una madurez en el pueblo, una madurez política, para que no le metan una puñalada con la Constitución, como la que le metieron a los españoles en el 78, Juan Carlos I, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, que fueron, digamos, los promotores de esa Constitución, aunque después
la escribieron otros, ya saben quiénes son. Por cierto, sin abrir cortes constituyentes, lo cual es preceptivo, lo cual podríamos decir que esta Constitución, por mucho que se votó y se aprobó en referéndum, es ilegal e ilegítima. Y redactando la Constitución en bares, en cafeterías, a oscuras. Aquello fue todo un contubernio, una conspiración, un golpe contra España y contra la patria. Esta Constitución es una birria, es una porquería y hay que redactarla de nuevo de arriba a abajo. Pero claro, hay que hacerlo bien y ese es el problema, que aquí nadie está interesado porque todos están en el ajo. Como nadie está interesado en modificar la ley electoral que da a partidos regionales prácticamente testimoniales, el otro día en el Congreso de RC se presentaron 8.000 personas y son los que están gobernando España, chantajeando al partido mayoritario del momento, sea el PSOE, sea el PP, porque estos tampoco quieren modificar esa ley electoral. Y así estamos, claro, y muchas cosas más que podríamos decir, pero no me quiero alargar. Yo hoy, 6 de diciembre, no festejo nada, voy a seguir trabajando en mis cosas y espero algún día ver esta Constitución metida por la picadora de papel y espero ver la redacción de una nueva, de arriba abajo entera, que recoja estas alegaciones que he hecho, a ver si es posible que sea así para bien de España, porque si no, tal y como estamos, vamos a durar con esta tiranía, con esta dictadura, no nos la quitamos de encima en décadas, porque este tipo de tiranías, socialistas, marxistas, el otro día en el Congreso del PSOE cantaban a voz en grito la Internacional puño en alto, es un mensaje muy claro de dónde estamos y de lo que va a pasar, porque este tipo de dictaduras y tiranías no se va nada más que con agua caliente, pero hoy día no hay nadie dispuesto a poner el agua a calentar y mucho menos a hacerla hervir. Nadie, ni siquiera aquellos que tienen la obligación. Por la Constitución, artículo 8 del título preliminar a las Fuerzas Armadas, o por supuesto también el rey, que no vale para nada. Si no vale para nada es tontería tenerlo ahí, es mejor una república, eso sí, nacional, con la bandera roja igual la que es la de España, no la de la monarquía, con el himno actual, que aunque fue marcha real, es el de España también, y una república presidencialista donde nos quitemos de encima un jefe de Estado, sea monarquía, sea republicano, que nada más que esté para firmarlo todo y saludar con la manita, como hace este y hizo su papá. No hay nada que celebrar hoy. Estas son las alegaciones, se podrían hacer muchísimas más, pero bueno, ya habría que meterse más profundidades. Creo que son suficientes. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.